refiere al Producto Interno Bruto, el indicador principal de la economía que les dije. Hoy vamos a hacer del PIB el punto 3.4 que nos lo habíamos dejado en realidad para el último, porque vamos a realizar más que todo las clases prácticas. Vamos a aprender a realizar, a medir el PIB por tres enfoques. Por tres enfoques que nos van a permitir saber cómo se mide el PIB de diferentes maneras, digamos. Un ratito, siguen entrando los compañeros, voy a admitirlos. Ya. Ya. Entonces, como les decía, los que han entrado recién, les decía que hoy vamos a hacer, estamos con el tema del PIB, Producto Interno Bruto, principal indicador de la economía de un país, ya que el PIB nos permite, ustedes saben, saber si estamos bien en nuestra economía, si nuestra producción es positiva o negativa, digamos. Y para eso vamos a aprender a medir el PIB con tres enfoques. Entonces, la medición del PIB, el PIB se puede medir desde tres enfoques, como les decía. Uno, desde el enfoque del gasto, cuando realizan los gastos las familias, las personas, las empresas, el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, un enfoque que vamos a hacer. Otro, dos, el enfoque del ingreso, ¿no? El ingreso, ustedes saben, también los tres agentes reciben, las familias reciben rentas o ingresos a través del salario, las empresas también a través de sus beneficios, utilidades que tienen, y, y el gobierno también recibe ingresos a través de sus impuestos, ¿no? Y el tercer enfoque es el enfoque de la producción. En realidad es el enfoque del valor agregado, es decir, eh, cuando usted se tiene un producto final, por ejemplo, un mueble, antes de llegar al producto final del mueble, ha transcurrido varios procesos de transformación. Entonces, el tercer enfoque se refiere a eso. Entraremos entonces con el primer enfoque para medir el PIB, que se refiere al enfoque del gasto. Como su nombre indica, enfoque del gasto. Vamos a ver, en este caso, en el enfoque del gasto se dice, se realiza sumando el flujo de gastos realizado por los distintos agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Ya sabemos, las familias, las empresas y el gobierno, ¿ya? Entonces, dice que, o sea, esos gastos que realizan, con este enfoque vamos a hacer el cálculo, digamos. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta que está de amarillo, el PIB. Como ustedes ya lo hemos conocido en las anteriores clases, el PIB es igual al consumo que realizan las familias, ¿no? Las personas cuando hacen sus gastos, ya sean en bienes o servicios. Y el segundo componente de la ecuación es la inversión. La inversión que lo realiza la empresa, las empresas principalmente, ¿no? Las empresas cuando construyen una infraestructura nueva o compran un equipo nuevo, qué sé yo, ¿no? Y el tercero es el gasto público, el gasto público, el gasto público que se refiere al gasto que realiza el gobierno, ya sea en salarios, ya sea en gastos de inversión, porque el gobierno, ustedes saben, hace gastos de inversión también, carreteras, viviendas, etcétera, etcétera. Y finalmente, estas dos variables, la X y la M, la X que se refiere a las exportaciones, y la M que se refiere a las importaciones.
esa diferencia entre esas dos variables son las exportaciones netas, digamos. Ustedes saben, a veces importamos más de lo que exportamos. Entonces esos 5 elementos nos van a permitir medir el enfoque del gasto. Aquí, aquí hay una serie de gráficas para graficar. Entonces, veamos cómo se hace en números esto. Sin antes, eh, sin antes un poco repasar de lo que estamos hablando, de los elementos. Habíamos dicho que la ecuación del PIB es, primero está el gasto del consumo, ¿no? Donde las familias compran bienes no duraderos. Como dicen, bienes no duraderos son los bienes perecederos, los que, digamos, se echan a perder, ¿no? Entonces están los alimentos, la ropa, jabón, etcétera, que se usan para consumo nada más, ¿no? O sea, tienen una duración de menos de un año. En cambio, los bienes duraderos, ustedes saben, duran más de un año, un auto, un electrodoméstico, un mueble y otro, celular, qué sé yo, ¿no? Y los servicios, que son todo lo que no es tangible, los servicios, todo lo que no es tangible, todo lo que no se toca, todo lo que no se puede ver, digamos. Entonces están las recreaciones, las asesorías legales, salud, educación, etcétera. Entonces, ese es el gasto, la C, que está en la fórmula, consumo. Y la inversión, les decía yo, es la inversión que realiza en realidad los empresarios principalmente, como principal agente económico de la economía. Eh, la inversión se realiza de dos formas, principalmente de manera general el empresario. Hace inversión fija en bienes de capital. Para hacer inversión tiene que ser nuevo, por si un caso. Bienes de capital nuevos pueden ser estructuras o infraestructuras, ¿no? Comerciales, industriales, ¿no? O sea, en realidad edificios, en otras palabras. Y residenciales, adquisición de maquinaria, equipos, plantas, herramientas, eso es la inversión fija. Y los inventarios de los negocios son los bienes terminados que tienen en su depósito sin vender. Esas materias primas que lo tienen ahí, digamos, que lo van a utilizar en el proceso ¿no? de producción, esos son los inventarios de los negocios que entran también. Los mismos servirán para el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Se llama también formación bruta de capitales. Entonces, ese es el segundo elemento del PIB, la inversión. El tercer componente hemos dicho que es los gastos de consumo o inversión bruta del gobierno, que es su inicial G. Es importante conocer esto porque a veces generalizamos, digamos, ¿qué hace el gobierno? Uno dice, ¿no? Y hay que diferenciar un poco en qué gasta el gobierno, en qué gasta. Les decía, de manera general, gasta en salarios. El gobierno se encarga de pagar los salarios a toda la gente de instituciones públicas, ¿no? De salud, de educación, policía, militares, poderes del Estado, etcétera. Gasta también en inversión, o sea, hacer las carreteras, lo que decían, puentes, oficinas, infraestructuras, etcétera. También hace transferencias, ¿no? Y las transferencias le hacen a los seguros sociales, ¿no? A los jubilados, bonos, etcétera. Finalmente, el cuarto componente del PIB, ya lo he dicho, las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Las exportaciones en realidad, las exportaciones son los gastos en bienes y servicios de los extranjeros en bienes nacionales, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Y las importaciones, M, son las compras de bienes y servicios que hacen los bolivianos de otros países, ¿no? Compran bienes y servicios de otros países. Es un poco para aclarar, digamos, la composición, digamos, de esta fórmula, ¿no? El PIB, consumo, inversión, gasto, exportación, importación. Ahora sí, vayamos un poco a conocer en este cuadro cómo es de lo que hemos hablado hace un momento, de los componentes. Se fijan en el cuadro,
tenemos, ¿no?, una parte en la parte izquierda donde están los gastos, ¿ya? Y abajo en la parte inferior ya está el Producto Interno Bruto. En la segunda columna están cada uno de los gastos, digamos, por, por variable, el gasto de consumo personal, también duraderos, no duraderos y servicios. En esta columna está eso. Y su total de los gastos de consumo está aquí en la segunda columna. ¿Está? Entonces, este es su total. Cada uno, entonces, es su total de todo esto, de estos tres. Su total. Para el segundo, para la inversión, también está inversión fija y los inventarios de negocios que les decía. Y todo esto sumado está aquí en la parte derecha, segunda columna. Al tercero, que es el gasto de consumo e inversión bruta del gobierno, aquí está un total nada más. Esto, entonces, lo lleva acá nada más. Y para las exportaciones netas, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, esto sumado está acá entonces. Si se fijan, aquí es negativo, porque las exportaciones netas, miren, tener mayor importación, por eso es negativa. Entonces tenemos un déficit en el país, digamos, ¿no? Respecto a la balanza comercial en este caso. Ya, entonces estos datos de la segunda columna están acá su porcentaje en el PIB, digamos. El gasto de consumo tiene un 67%, la inversión bruta tiene un 18%. Hay que poner distinguiendo cómo es una estructura en el PIB. Miren, la mayor parte se gasta en el consumo, miren, 67%. Y así es en la mayoría de los países. Un poco más, un poco menos, pero así es la composición, digamos. Aquí en la tercera variable, gasto de consumo e inversión, que es el gobierno, 18%. Las exportaciones netas, como he dicho, es un negativo el saldo. Esta suma de esta columna, la tercera columna, tiene que salir 100%, sí o sí. Sumamos, nos va a dar 100. Se suma 67 más 18, más 18, más 18 menos 3, 100. Y de la segunda columna sumamos también y nos va a dar esta cifra que es el PIB de 9.256 millones de dólares en este caso. ¿Ya? Este es un pequeño cuadro para un poco demostrar, digamos, cómo se hace la confección, digamos, en este caso, desde el enfoque del gasto también, ¿no? El enfoque del gasto. Ahora, lo que vamos a utilizar ahora para la siguiente proyección es estos sus valores totales. En la siguiente proyección. En la siguiente proyección. Voy a borrar esto. Ya. Lo único que hemos hablado es aquí están sus valores, en la parte izquierda. Esto ya hemos obtenido estaba en la segunda columna. Lo único que vamos a hacer a nuestra fórmula que tenemos, nuestra fórmula para el gasto, reemplazar nada más cada uno. Consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Lo que se ve reflejado aquí abajo ya, ¿no? Entonces eso nada más hacemos y sumamos las diferencias y con eso también estamos demostrando la forma, digamos, desde el enfoque del gasto, el PIB. Esa es la primera manera entonces para medir el PIB de un país, ¿no? A través de los gastos que hacen los tres agentes económicos principales, que son las familias, las empresas y el gobierno.
Ahora, el segundo enfoque es el enfoque del ingreso. El ingreso, ustedes son todas las rentas que perciben eh, los trabajadores, la empresa, también el gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver desde el enfoque del ingreso, el cálculo del PIB. El ingreso, ustedes saben, se entiende como el pago de los factores de producción, es decir, el pago al trabajo, al capital que se empleó para realizar la producción en un periodo en curso. Aquí también explica un poco los elementos principales de este enfoque para medir el PIB del enfoque del ingreso. ¿Sí? La remuneración de los asalariados, lo que decir, los ingresos que reciben el recurso humano participante del proceso de producción, incluir los sueldos y salarios, así como las contribuciones del empleado de seguridad social, etc. Las ganancias son del empresario, ingresos que tuvieron las empresas, producto de la venta de bienes, servicios, etc. Y los impuestos que pagaron las empresas, las familias, etc. También por la utilización de bienes y maquinaria, esto son ingresos para el gobierno o para el Estado. Entonces, un poco eso para aclarar el tema de los componentes de este enfoque. Entonces, el enfoque del ingreso dice, el PIB por el enfoque del ingreso cuantifica la distribución entre la mano de obra y el capital de renta que se generó durante la producción de bienes y servicios de la economía. Ahí también ustedes pueden ver una ecuación. Esa es la ecuación, digamos, para medir en este caso, desde el punto del enfoque del ingreso. El PIB es igual, dice, a las remuneraciones, a las rentas, en este caso del trabajador, ¿ya? A ver, voy a borrar un ratito, voy a poner esto para aclarar esta parte. A ver, ¿dónde está? Insertar, no sale, no me habilita. Bueno, entonces las remuneraciones son los salarios que percibe entonces el trabajador, el obrero, etc. O todos los que son asalariados. Más el EB, que dice es el excedente bruto de explotación. En otras palabras, el EB significa los beneficios, las utilidades que tiene el empresario en este caso. EB. Aquí está, excedente bruto de explotación. Estos son los beneficios, ¿no? Las utilidades que percibe en una gestión el empresario. Más el ISP, que es el impuesto sobre la producción. Entonces, el impuesto lo hace el gobierno, ¿no? Y todas las empresas, ustedes saben, pagan un impuesto, ¿no? Y finalmente, más el IMC, dice. El IMC es el ingreso mixto bruto. El ingreso mixto bruto es un ingreso que perciben toda aquella gente que, digamos, que legalmente no se le puede calcular, digamos, ¿no? Eh, son, o sea, no reciben, no están en los documentos, ¿no? De una empresa, de una institución pública, pero percibe ingresos, ¿no? Son la gente informal en realidad. Entonces, esos son los cuatro componentes desde el punto de vista del enfoque del ingreso: las remuneraciones, las utilidades y beneficios que tiene la empresa, los impuestos sobre la producción, o sea, hay un porcentaje que se aplica, ¿no? Que salen y finalmente el ingreso mixto bruto, que les he dicho lo que los trabajadores informales en realidad, ¿ya? Ya. Entonces, con esto continuamos. Ahorita vamos a hacer una demostración. Aquí también estaba explicando un poco lo mismo, reclutando, como he dicho. Aquí en este ejemplo vamos a ver más claramente. Se fijan en el cuadro, la primera columna, bueno, esto es
abreviatura. En la segunda columna, los conceptos. El Producto Interno Bruto con su valor, que es 544.524. Segunda fila están las remuneraciones del asalariado, que es ese monto. Los impuestos sobre la producción y las importaciones, con su monto. Las subvenciones, el excedente bruto de explotación y el ingreso bruto mixto. Y acá abajo están las fórmulas. La misma fórmula anterior con pequeña diferencia. El PIB es igual a las remuneraciones de los asalariados. Entonces, todo lo que reciben ingresos, ¿no? Y aquí ven la EB, hemos dicho, ese es el excedente bruto de explotación, los beneficios o utilidad. Aquí voy a poner para que un poco se aclare esto. Beneficios, o utilidades de la gestión. Ya. Entonces, ese es el EB, excedente bruto de explotación, beneficios y utilidades de la gestión del empresario, ¿no? Entonces, esta que están viendo acá está explicando que pertenece estos dos al tema del empresario. Estos son los beneficios y los impuestos que paga impuestos, ¿no? No, esto no, este es el, ¿cómo se llama? Eh, el ingreso bruto de explotación. Y el TN, ¿dónde estábamos? El IM habíamos dicho ingreso bruto ¿no? Ingreso bruto mixto, que son los ingresos que perciben los trabajadores informales, que no están, digamos, no se puede tener legalmente en papeles, digamos. Y entonces, lo único que vamos a trasladar son estos valores de esta columna, en la última columna, aquí, por ejemplo, las remuneraciones de los asalariados, aquí está, no, también la remuneración de los asalariados, aquí está 178.000, lo traslado acá, entonces, más EB, que es el excedente bruto de explotación, este hemos dicho son los beneficios y utilidades de la empresa, entonces, su cifra, llevamos ahí, más los impuestos, no, ingreso bruto mixto, es el ingreso bruto mixto, el ingreso bruto mixto es 121.000, o sea, los ingresos que reciben los trabajadores informales, y más TN, que es los impuestos, T es los impuestos, aquí está, los impuestos sobre la producción, y N son las subvenciones que hace el gobierno, ¿no? Tratados seguros, jubilados, bonos, etc. Entonces, como ven, T es 58 y N es 551. Entonces, solamente estamos reemplazando a nuestra fórmula, hacemos las operaciones de suma y resta de estos elementos. Primero sumamos todo esto y restamos contra esto y nos va a salir esto entonces. Una manera entonces de un poco conocer, digamos, cómo se calcula desde el punto de vista o del enfoque del ingreso, entonces, el PIB. Eso es entonces en cuanto al PIB, del cálculo a través del ingreso. Eh, Cualquier dato va a cortarse, yo lo voy a volver a pasar el IDE. Ahora continuaremos entonces con el tercer enfoque,
referente al valor agregado. Este tercer enfoque es importante porque se refiere a la producción, digamos, de cualquier producto. Entonces, dice que el valor agregado se refiere al valor que una empresa aporta al proceso de producción de un bien o servicio final de las materias primas. Básicamente, entonces, el valor agregado es la diferencia, dice, entre la producción bruta menos las materias primas. Lo que está diciendo lo que está diciendo este párrafo es de que este, la producción bruta se refiere al producto final en el mercado. Puede ser un auto, ¿ya? Es el valor del auto menos la materia prima que se ha utilizado en el proceso de producción de este auto, ese producto bruto, ¿ya? Eso es el enfoque entonces del valor agregado, de este enfoque tercer grado para calcular el PIB. Es la diferencia entonces de la producción bruta menos las materias primas que se ha utilizado en el proceso de producción. Aquí está explicando los significados de cada uno del PB. Producción bruta es la producción de un periodo valorada a precios básicos del productor. Las materias primas son el valor de los bienes y servicios demandados por las actividades productivas para obtener su producción, y el valor agregado es el saldo contable, etcétera, etcétera. Vamos a, mejor, o sea, nos van a dar cuenta al calcular en imágenes, nos dan cuenta el valor agregado. Aquí vemos un pan en la parte derecha, que es el producto final. El pan podría ser un mueble, pero tomando en cuenta el pan, es el producto final. Cuando vos vas al mercado o a la tienda, compras ya para consumir. Y los demás, estos dos, son las materias primas. Esta es la materia prima del tío que, ¿no? Se produce y aquí ya está molida. Entonces, estos son los valores agregados, en realidad. Valores agregados. El valor agregado se resta al valor de este, digamos que costaba el pan un boliviano, y aquí se han invertido 50 centavos, es la diferencia entre los dos. Enseguida vamos a aclararlo desde este enfoque del valor agregado. Me van a preguntar, porque de esto va a haber una tarea por un caso, me van a preguntar cualquier duda que tengan. Entonces, aquí también estábamos aclarando un poco desde el punto de vista del enfoque del, voy a poner para no confundir esto, porque se llama también de la producción del valor agregado, nomás manejaremos nosotros, porque también se lo conoce desde el enfoque de la producción. Ya. Entonces, el enfoque del valor agregado se calcula sumando el valor agregado que se genera por cada actividad económica del país, más los impuestos a los productos. El valor agregado se obtiene al restar el valor bruto de producción menos el consumo intermedio. Eso vamos a aclarar. Aquí está PIB, valor bruto de la producción, menos el consumo intermedio más los impuestos. Entonces, esa es la fórmula para el tercer enfoque. Al tercer enfoque, que enseguida vamos a mostrarlos en números. Sin embargo, antes de entrar al cálculo, primero debemos indicar, ya habíamos llevado anteriormente, que en la economía hay tres sectores principales en que está dividido la economía: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario están las actividades de la agropecuaria,
está agropecuaria, quiere decir agricultura y pecuaria, o sea, todo lo que se va relacionado con la tierra, con la naturaleza, está la cacería, está la pesca, etcétera, etcétera. Todo lo que está relacionado con la extracción en el suelo, está también incluso los hidrocarburos. El secundario, sector secundario está por las actividades de manufactura, quiere decir, cuando se transforma un producto, la materia prima, ¿no? Todo lo que se transforma, eh, en este caso estarían ya los autos, los muebles, ¿no? La industria en general, ¿no? La que transforma, digamos, la materia prima. Y en el sector terciario está directamente todas las actividades de servicio, ¿ya? Eso para distinguir un poco. La educación, ya la principal, salud, etcétera, ¿no? Comunicaciones, ¿no? Esto para un poco, para comprender lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, ahora tenemos un ejemplo también para este tercer enfoque. Supongamos que una economía hipotética solo se realizan las siguientes operaciones, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 3. Aquí en la primera columna está girando. ¿Cómo sabes eso? Soy el único que sabía. Ya, ahora sí. Ya. Les decía, vamos a hacer un ejemplo del tercer enfoque del valor agregado. Tenemos en la primera columna la explicación de la etapa de producción. Esta columna va a explicar eso. La segunda columna está el valor de la